Antes de empezar, gracias por estar aquí conmigo. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like ahora mismo y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Así sabré que quieres más relatos como este y te quedarás hasta el final. Durante años, Elena Vargas se había acostumbrado a tomar decisiones difíciles con la misma frialdad con la que revisaba los informes financieros. Hace 54 años, dirigía un grupo de empresas de transporte en una gran ciudad latinoamericana y se enorgullecía de haberlo construido todo con disciplina y tolerancia cero ante lo que ella llamaba ausencias injustificadas. En su mente, cualquiera que faltara al trabajo durante 3 días consecutivos, sin siquiera avisar, estaba eligiendo irse por decisión propia. Una tarde lluviosa de martes, entró en su oficina en el piso 28 del edificio principal con la sensación de que este sería un día de duros ajustes. En el escritorio de madera oscura, la esperaba el informe de recursos humanos con varios nombres y observaciones, pero una en particular estaba marcada con un círculo rojo. Lucía Andrade, asistente de limpieza, 3 ausencias consecutivas sin explicación. Junto a él, alguien había escrito en letras pequeñas y objetivas: revisar continuidad. Elena siguió el expediente con la experiencia de una persona experimentada y curtida, acostumbrada a ver a las personas solo como piezas de un gran mecanismo. Conocía a la empleada de vista, una mujer siempre callada, que llegaba temprano, se iba tarde y parecía esforzarse por no llamar la atención. Para ella, sin embargo, esto no cambiaba la esencia. La ausencia era ausencia. Una empresa atiende a clientes importantes. La sede central debía estar impecable a diario, y cualquier fallo en este plan suponía el riesgo de empañar una imagen que ella preservaba con tanto celo. La lluvia arreciaba afuera, golpeando con fuerza contra los grandes ventanales que enmarcaban la vista de la ciudad. Los coches parecían miniaturas, con sus faros destellando en la congestionada avenida. Dentro, la atmósfera permanecía controlada, el aire acondicionado a la temperatura perfecta, el aroma a café recién hecho, un silencio roto solo por el sonido de los dedos de Elena, golpeando suavemente la mesa mientras releía sus notas. No vio ningún drama personal, solo una línea discontinua en el horario de limpieza, horas extras pagadas a otro empleado para cubrir turnos y un precedente peligroso para los demás empleados. Cuando finalmente decidió qué hacer, la escena era casi mecánica. Buscó el teléfono fijo directo, el mismo que usaba para hablar con directores y clientes importantes, y sacó la tarjeta de contacto de Lucía. El número registrado allí probablemente pertenecía a una casa sencilla en algún barrio lejano, un lugar que Elena rara vez veía fuera de mapas y planos de transporte. Aún así, era la forma oficial: llamar, informar del despido, registrar el motivo como ausencias injustificadas y seguir con su vida. La directora marcó lentamente, más por costumbre de comprobarlo cada vez que por verdadera vacilación. En su mente, el discurso ya estaba esbozado en frases cortas, una referencia a la política interna, un recordatorio de advertencias previas sobre puntualidad, una explicación seca de que una empresa no podía retener en plantilla a quienes no cumplían con los requisitos básicos. No pensaba en gritos ni humillaciones, pensaba en eficiencia. La mayoría de sus muertes se han llevado a cabo de esta manera, sin grandes explosiones como una incisión quirúrgica. Mientras el teléfono sonaba por primera vez, Elena aprovechó para levantarse y ajustar las persianas de una de las ventanas. Le gustaba mantener el horizonte visible, como un silencioso recordatorio de todo lo que había logrado. Allá abajo, sabía que cientos de personas trabajaban en roles muy diferentes al suyo, muchas de ellas bajo su mando directo o indirecto. Esa distancia física y simbólica siempre parece necesaria para mantener el control. El timbre insistió una segunda vez. Regresó a la mesa, miró de nuevo el nombre en rojo y sintió que la irritación reaparecía. No era solo ausencia,
era el hecho de que algo tan básico la hubiera pillado desprevenida. En su cultura laboral, los problemas de comunicación se evitaban antes de que explotaran. Una simple llamada telefónica informando de una enfermedad, un imprevisto o cualquier otra cosa ya habría cambiado el tono con el que veía la situación. El prolongado silencio de Lucía, sin embargo, le sonó a indiferencia. A la tercera llamada alguien contestó. Y fue entonces cuando una narrativa planificada comenzó a desmoronarse. En lugar de una voz adulta, firme o avergonzada, lo que llegó a oídos de Elena fue un sonido diferente, débil, tembloroso, claramente infantil. No vino acompañada de una presentación formal ni de una justificación defensiva, sino de una pregunta sencilla, cargada de miedo, que no esperaba oír en una oficina diseñada para números y objetivos. Le tomó unos segundos comprender lo que estaba sucediendo. Su cerebro, acostumbrado a asociar ese número con el nombre que veía en el expediente, tardó un poco en aceptar que quien sostenía el teléfono al otro lado no era el empleado ausente, sino alguien mucho menos importante, atrapado en una situación que no aparecía en ningún informe. De pie frente al gran ventanal, con la ciudad borrosa por la lluvia, la disciplinada empresaria sintió, quizás por primera vez en mucho tiempo, el tiempo que había entrado sin querer en una parte de la vida de una empleada que no se podía resumir en hojas de cálculo. Tomó un rumbo completamente diferente. La decisión de Elena de despedirla le abrió las puertas a una realidad que desconocía, la de un niño solo, una madre enferma y toda una historia que nunca había considerado mientras corría por los pasillos impecablemente limpios. Gracias por leer hasta aquí la primera parte de esta historia. Si crees que a menudo juzgamos a las personas sin saber qué experimentan en casa, dale a me gusta a esta publicación y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has presenciado algo similar. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiéndoles historias profundas como esta. Cuando Elena escuchó la voz de aquella niña al otro lado de la línea, algo en su interior se conmovió, incluso antes de comprender las palabras. No era el tono seguro de un adulto disfrazado hablando con sus jefes, sino la voz quebrada de una niña pequeña que intentaba parecer valiente, mientras contenía las lágrimas. La respuesta que recibió no fue una disculpa profesional, sino una descripción confusa de una emergencia doméstica que nadie había previsto. La niña explicó a tientas que su madre llevaba tumbada en el sofá desde el mediodía, que respiraba de forma extraña, que había hecho un ruido aterrador y no respondía cuando la llamaban. Habló de su miedo a abrir la puerta a desconocidos, de su padre que se había ido hace mucho tiempo y de una casa demasiado silenciosa para una niña de 6 años. Cada detalle desmantelaba, ladrillo a ladrillo, la imagen de la empleada irresponsable que Elena había construido a partir de un simple informe de ausencia. Una ejecutiva acostumbrada a lidiar con números se dio cuenta de que se enfrentaba a otro tipo de contacto. La diferencia entre el tiempo que tardaba una ambulancia en llegar y el que podía soportar el cuerpo de una mujer debilitada. Sin soltar el teléfono, se acercó a la mesa. Sacó un bloc de notas y con la voz más tranquila posible, le pidió a la niña que repitiera la dirección completa. Una niña recitó el nombre de la calle, mencionó el color de la puerta, la tienda de la esquina, la parada de autobús donde su madre se bajaba todos los días antes de subir la colina. Anotar esos detalles fue, para Elena, un acto casi automático. Lo que no fue automático fue la decisión que maduraba en paralelo. Podía simplemente llamar a los servicios de emergencia, informar de la situación, colgar y volver a ser la directora distante de siempre. Pero mientras la niña preguntaba si la señora importante realmente iba a aparecer o si simplemente enviaría a otra persona, Elena se vio obligada a verse a sí misma con los ojos de alguien que solo tenía esa llamada. Al colgar, ya había decidido irse del edificio. Primero llamó al servicio médico de urgencias, describió con precisión los síntomas reportados y enfatizó que se trataba de un adulto inconsciente, con un niño pequeño solo en casa. Luego,
informó rápidamente a su asistente que dejaría la notificación, escrita debido a un asunto personal urgente, sin entrar en detalles. Para alguien que planeaba cada salida con antelación, bajar al estacionamiento por ese impulso era casi un acto de rebeldía contra su propia rutina. El viaje en coche al barrio de Ana revela un mapa que Elena rara vez recorría. Al dejar atrás las amplias avenidas, los jardines bien cuidados y los edificios de espejos, se adentró en calles más estrechas con aceras rotas, fachadas sencillas y pequeños negocios que sobrevivían con letreros hechos a mano. Sabía, en teoría, que muchos de sus empleados vivían en lugares así, pero ver de cerca la distancia entre la torre donde trabajaba y esas casas estrechas daba forma concreta a una desigualdad que solía permanecer abstracta, confinada a gráficos y planos. Al aparcar cerca de la dirección que había anotado, se dio cuenta de que todo el vecindario parecía observar discretamente el coche importado que no encajaba del todo con la escena. Unos niños jugaban a la pelota en una esquina, un hombre sentado junto a la puerta miraba con curiosidad y los vecinos susurraban tras una cortina. La fachada de la casa de Lucía era modesta, paredes con pintura desgastada, una pequeña puerta metálica y un jarrón con una planta que intentaba crecer con dificultad en un pequeño terreno. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Una chica delgada, con el pelo recogido, con una goma elástica suelta y una camiseta demasiado grande, apareció en el umbral. La mirada que dirigió a la visitante fue una mezcla de miedo, alivio e incredulidad. Reconoció la voz al oír el primer hola y por un segundo pareció incapaz de creer que alguien de aquella otra parte de la ciudad hubiera llegado. La habitación donde Lucía yacía inconsciente decía más de su vida que cualquier historial laboral. Había pocos muebles, todos sencillos pero limpios. Un viejo televisor apagado, una mesita con 2 platos aún llenos de restos de comida, una mochila escolar apoyada en una esquina. En el sofá, el cuerpo de la empleada que Elena apenas había notado en los pasillos dominaba ahora la escena. Rostro pálido, respiración dificultosa, la ropa de trabajo aún arrugada, como si se hubiera desplomado repentinamente. Mientras esperaba la ambulancia, un director intentó organizar el caos que había encontrado. Le preguntó a la niña cuánto tiempo llevaba su madre así, si había comido, si había alguien más que pudiera cuidarla. Las respuestas, secas y sinceras, pintaban un cuadro de semanas de fatiga acumulada, dolor ignorado por miedo a faltar al trabajo, comidas saltadas para que su hija comiera primero. Nada de esto aparecía en los informes de la empresa, pero era evidente en el refrigerador casi vacío y en la factura de la luz. Una tira de tela sujeta con un imán se aferraba a los ojos de Ana, demasiado entrenados para una niña de su edad. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, con movimientos rápidos y voces técnicas, Elena se vio empujada a un rincón de la habitación, prueba de una escena que nunca imaginó presenciar gracias a una simple llamada telefónica. El tensiómetro, el oxímetro, el collarín cervical, el diálogo entre profesionales sobre niveles peligrosos de deshidratación e hipotensión conformaban un universo extraño para ella, más acostumbrada a las tablas de costos que a los informes médicos. Aún así, había algo en ese caos que tenía sentido, una línea invisible que conectaba su decisión inicial de despedir por ausencia con el brutal descubrimiento de que esa ausencia era en realidad el resultado de alguien que se había arrastrado durante mucho tiempo hasta que el cuerpo finalmente dejó de funcionar. Al ver a Lucía siendo colocada en la camilla y a la niña aferrada a la camisa de su madre, temerosa de que se la llevaran para siempre, Elena comprendió que, a partir de ese momento, su responsabilidad con esa familia iba mucho más allá de una firma en un papel. Cuando salió una ambulancia, llevando a Lucía al hospital más cercano, Ana se quedó inmóvil en la acera, sin saber si correr tras el vehículo o volver a entrar en la casa vacía. Fue en ese intervalo que Elena comprendió que su presencia había dejado de ser un simple gesto impulsivo.
Al desaparecer la luz roja de la ambulancia al doblar la esquina, el director, que había salido de la oficina irritado con un empleado negligente, empezó, sin darse cuenta, a convertirse en el único adulto disponible para una niña que no tenía a quien llamar. El traslado de Lucía al hospital la dejó con un silencio extraño en aquella pequeña casa. Cuando la ambulancia dobló la esquina, Ana se encontró de pie en la acera, con los hombros vacíos, como si aún intentara recuperar el aire donde su madre había estado un segundo antes. Elena se dio cuenta de que estaba vacía y, por unos instantes, tampoco supo qué hacer. No hay manual para ese tipo de situaciones. No hay una política interna que indique el siguiente paso. Era solo ella, una niña de 6 años, y una puerta abierta a un interior que olía a viejas preocupaciones. La decisión de no dejar a Ana sola allí fue instintiva. Elena volvió a entrar, comprobando que algo no encajaba. La ventana estaba abierta. Apagó el televisor que había dejado encendido y le pidió a la niña que le trajera un cambio de ropa y algo importante para ella, mientras la niña guardaba una pequeña prenda de ropa en una mochila desgastada y elegía con cuidado un juguete algo roto. La ejecutiva miró a su alrededor y registró detalles que hasta entonces nunca se había permitido ver en la vida de nadie que trabajara para ella. Había una lista de cuentas pegada en la pared, con fechas encerradas en círculos y pequeñas anotaciones a lápiz, como si cada pago hubiera sido un logro robado del ajustado presupuesto. Sobre una mesa, un cuaderno escolar abierto mostraba ejercicios hechos con esmero, con la pulcra caligrafía de un niño que se esfuerza por no cometer errores. Junto a él, una simple nota escrita a mano por un adulto parecía algo así como: «No olvides tu merienda». «Te quiero, mamá». Eso decía más de Lucía que años de discretos paseos por los pasillos de la empresa. De camino al hospital, el coche de Elena se convirtió en una especie de cápsula entre dos mundos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual: autobuses abarrotados, bocinazos, gente cruzando la calle a toda prisa. Dentro del vehículo, Ana descansaba con las manos en el regazo, intentando disimular el miedo que aún la aquejaba. Miraba por la ventana con curiosidad contenida, sobre todo al entrar en avenidas más anchas, llenas de edificios que solo veía de lejos. Elena mantenía la vista fija en la carretera, pero parte de su atención estaba en la niña. Sabía que cualquier pregunta mal formulada podía aumentar la ansiedad de la pequeña. Optó por hablar poco, no solo lo necesario para explicarle que iban a ver cómo estaba su madre, que los médicos le harían pruebas, que lo importante era que había llamado a tiempo. Era una forma de reconocer la valentía de Ana sin convertirlo todo en una promesa que tal vez no pudiera cumplir. Al visitar el hospital público indicado por el equipo de urgencias, Elena se enfrentó de inmediato a una realidad que rara vez experimentaba. La sala de urgencias estaba abarrotada, con sillas ocupadas por todo tipo de personas. Niños con fiebre en el regazo de madres cansadas, ancianos esperando pacientemente con bolsas de plástico a sus pies. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la comida que traían en las loncheras. Para alguien acostumbrado a planes de salud caros y clínicas privadas tranquilas, ese ambiente era casi un shock físico. Aún así, era allí donde Ana parecía sentirse un poco menos fuera de lugar. Quizás porque los sonidos, las voces, los pasillos estrechos le recordaban más al mundo que conocía. Cuando dio el nombre de Lucía en recepción, Elena recibió instrucciones de esperar mientras evaluaban a un paciente más a fondo. No hubo largas explicaciones, solo una indicación de que la situación era delicada pero estable. Esperar nunca había sido un problema para Elena en reuniones o negociaciones. Sabía cómo transformar minutos en analizar números, en mensajes respondidos, en decisiones pospuestas. Pero allí, sentado en una silla, dura junto a un niño que se aferraba con fuerza a la cuerda de su mochila, el tiempo parecía funcionar de otra manera. No era posible llenar la espera con correos electrónicos, solo se oía el ir y venir de enfermeras.
la lejanía de un coche metálico y una incómoda sensación de no tener control sobre nada. En cierto momento, Ana empezó a inquietarse. Movió el cuerpo, cambiando el peso de una pierna a la otra y mirando el reloj digital de la pared como si llegara tarde a propósito. Elena se dio cuenta de que la pequeña estaba a punto de llorar de nuevo, no por la ropa nueva, sino por la tensión acumulada desde la mañana. Así que, en lugar de intentar calmarla con frases vagas, hizo algo que rara vez hacía con nadie. Le contó un poco de sí misma, en voz baja, como si compartiera un secreto. Dijo que también sabía lo que era esperar noticias en un hospital, porque años atrás había pasado noches enteras en pasillos similares a ese, acompañando a su padre cuando éste enfermaba repentinamente y ella aún no tenía dinero para pagar clínicas costosas. No idealizó la situación ni exageró. Simplemente reconoció que ese miedo a no saber qué pasará es una carga que nadie debería llevar solo, y mucho menos un niño. La reacción de Ana no es espectacular. No hay sorpresa inmediata en un abrazo dramático. Lo que cambió fue casi imperceptible. La niña relajó un poco los hombros, apoyó la cabeza en el borde de la silla y dejó escapar un largo suspiro, como si finalmente se permitiera descansar un poco. Fue como si en ese momento hubiera aceptado compartir parte de su preocupación con esa mujer bien vestida, que hasta hacía unas horas era simplemente la jefa importante de mamá. Cuando finalmente apareció un médico llamando a Lucía, Elena se levantó rápidamente. La profesional le explicó que una paciente presentaba deshidratación severa, anemia profunda y signos de que había ignorado los síntomas durante semanas. Necesitaría ser hospitalizada solo para observación, con la posibilidad de exámenes más complejos para evaluar una condición crónica que pudiera estar detrás de la crisis de ese día. Las palabras fueron pronunciadas en un tono técnico, pero conllevaban una crítica implícita al sistema, que había permitido que una mujer llegara a ese punto sin la atención adecuada. Al enterarse de que su madre no podía recibir visitas en ese momento, Ana cerró los ojos con fuerza, como si intentara contener las lágrimas con fuerza de voluntad. El médico, acostumbrado a este tipo de reacciones, dijo que la traerían pronto, pero que por ahora era mejor que descansara. Al despedirse dejó a Elena ante una nueva pregunta: ¿qué hacer con la niña hasta que su madre pudiera volver a cuidarla? En teoría las respuestas eran sencillas: servicios sociales, familiares, vecinos. En la práctica, nadie se había presentado para acompañar a Ana, y el expediente de Lucía solo registraba el número de teléfono de la empresa como contacto de emergencia. Esto significaba que, en ese momento, la única adulta que sabía exactamente qué estaba pasando era Elena. Y, por mucho que algunos todavía intentaran aferrarse a la idea de que este problema excedía los límites de lo que se espera de un director, otros ya entendían que dejar a la niña a su suerte sería una omisión que no podría justificar ni siquiera ante sí misma. Al salir de la consulta, con el eco de las palabras del médico aún resonando en su cabeza, Elena recorrió el pasillo con su bolso en una mano y observando a Ana con la otra, con una mirada cariñosa. La niña iba unos pasos atrás, arrastrando los pies, como si a cada metro se alejara un poco más de su madre hospitalizada. No había familiares esperando, ni vecinos preguntando nada. Solo enfermeras apresuradas y otras historias silenciosas en sillas de plástico. Fue frente a esa puerta de cristal, que se abre automáticamente al aparcamiento, donde Elena se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Si dejaba a la niña allí, tendría que entregarla a algún servicio social. Formularios presenciales, entrevistas rápidas, una solución técnicamente correcta pero impersonal. Si se la llevaba, cruzaría una línea que, a lo largo de su carrera, siempre había evitado cruzar, la de mezclar su vida personal, tan cuidadosamente protegida, con la intimidad de una empleada. Mientras sopesaba sus opciones, observando la llovizna que seguía cayendo afuera, vio a Ana apretar la correa de su mochila y morderse el labio inferior, intentando no llorar. La chica no pidió nada en voz alta,
pero la pregunta estaba en sus ojos. ¿Y ahora qué será de mí? Elena, que tantas veces decidía el destino de contratos millonarios con una certeza casi automática, descubrió que responder a esa pregunta silenciosa requería una valentía diferente. Tomó la decisión sin palabras. Simplemente extendió la mano hacia la chica y le indicó la salida. Ana, tras un segundo de vacilación, tomó esos dedos que normalmente firmaban despidos y aprobaciones y se dejó guiar hasta el coche. En ese gesto que nadie registró, comenzó una relación que cambiaría la forma en que Elena se veía a sí misma. El camino de regreso, esta vez hacia el exclusivo barrio donde vivía, fue aún más contrastante. Ana, sentada en el asiento trasero, observaba a través de las ventanas los edificios que parecían tocar el cielo, los escaparates iluminados, los coches caros aparcados en las aceras. Para ella, aquella escena pertenecía a otro universo, el mismo que su madre mencionaba al hablar de el edificio donde limpio. Ahora, de repente, la niña cruzó esa frontera como una transeúnte, sin entender bien qué significaba. Al abrirse la puerta electrónica de su casa, Elena la percibió por primera vez como su propia residencia, lo cual podría parecer exagerado. El jardín bien cuidado, el amplio recibidor, los suelos relucientes, el silencio organizado, todo lo que siempre había considerado allí sinónimo de éxito cobraba ahora un significado diferente al de la estrecha habitación de Ana y Lucía. La niña se detuvo justo en la entrada, mirando la lámpara de araña y la escalera como si estuviera dentro de una película. Un gobernador, Teresa, apareció casi de inmediato. Había trabajado con Elena durante muchos años. Conocía las costumbres de su jefa, sus manías y su afición por el orden. Sin embargo, no estaba preparado para verla entrar con un niño, la mochila a la espalda y una mirada de miedo. Su primera reacción fue de sorpresa contenida. En segundo lugar, un cálculo rápido del impacto de su presencia en las paredes de la casa. Elena, que normalmente explicaba cualquier cambio con 2 o 3 frases directas, esta vez añadió algo más, quizá para convencerse a sí misma mientras hablaba. Explicó que la madre de la niña era empleada de la empresa, que había enfermado, que estaba hospitalizada y que, al no tener familia cerca, la solución más humana en ese momento era acoger a su hija unos días. No pidió opiniones. Le informó con la firmeza de quien ya sabe que tendrá que lidiar con discretas miradas de desaprobación. Teresa mantiene una postura profesional, pero su lenguaje corporal no oculta cierta rigidez. La casa siempre tiene un espacio controlado, con horarios, registros y pocas sorpresas. La llegada de un niño pequeño prometía romper este equilibrio. Aún así, siguió las instrucciones. Llevó a Ana a una habitación de invitados, le enseñó el baño y apartó sábanas limpias. Observó a la niña con una curiosidad mezclada con una distancia que Elena notó, incluso sin comentar. Para Ana, esa habitación parecía la de un hotel. La cama grande, las cortinas pesadas, la estantería vacía esperando objetos que no le pertenecían. Al dejar la mochila, miró a su alrededor con miedo de tocar algo, de dañarlo. La sencillez con la que sacó solo una camiseta, un pantalón y el juguete elegido, una muñeca de plástico a la que ya le faltaba una pierna, hizo que Elena se diera cuenta del abismo entre lo que la casa podía ofrecer y lo que la niña estaba acostumbrada a tener. La primera noche fue una prueba para todos. Elena, quien afirma ser incapaz de liderar con niños, descubre que el simple hecho de saber que había un niño durmiendo en la habitación de al lado alteró su forma de moverse por su propia casa. El silencio que antes parecía un signo de paz, ahora era un poco opresivo. Caminó por el pasillo y, sin darse cuenta, Elena aminoró el paso cerca de la puerta del dormitorio, como si no quisiera despertar a la niña. Ana, por su parte, tardó un poco en conciliar el sueño. Acostumbrada al ruido de la calle, al lejano sonido del televisor del vecino, a los ruidos de su madre moviéndose por la casa, le resultaba extraño ese ambiente perfectamente ordenado, donde nada crujía ni pasaba ningún coche cerca de las ventanas. Incluso tumbada en una cama cómoda, tardó mucho en relajarse.
El miedo a que alguien apareciera y dijera que todo había sido un error aún le pesaba en el pecho. En algún momento, cerca de la medianoche, Elena notó que se encendía una luz debajo de la puerta. Encontró a la niña sentada en la cama, abrazada a su muñeca, con los ojos bien abiertos. No hubo queja, solo un silencioso reconocimiento de que, por mucha seguridad material que ofreciera aquella casa, la niña seguía siendo una niña con su madre en el hospital y su futuro en vilo. Esa mañana, el director, acostumbrado a las hojas de cálculo y los gráficos, empezó a comprender que cuidar no se trata solo de financiar el tratamiento, organizar el transporte o cubrir las necesidades físicas. Cuidar a veces es simplemente estar presente en el mismo hogar, sabiendo que en cualquier momento alguien podría llamarte por tu nombre en lugar de mencionar tu puesto. Los primeros días de convivencia pusieron a prueba tanto la rutina doméstica como la imagen que Elena tenía de sí misma. Temprano por la mañana el despertador sonó como siempre, pero antes de levantarse, escuchó unos segundos. El silencio habitual se vio acompañado ahora por otra conciencia, la certeza de que, en la habitación de al lado, una niña que no era su hija, pero que dependía de ella en ese momento, también se despertaba a un día completamente diferente al que conocía. Ana apareció tímidamente en la cocina, todavía con la misma ropa sencilla, el pelo recogido a la ligera. Observó cada detalle, una cafetera moderna, una mesa ya puesta, el olor a pan recién hecho. Elena, acostumbrada a tomar café siempre sola, notó cómo el ambiente cambiaba con una pequeña presencia sentada a la mesa. La niña comía despacio, como si temiera que alguien dijera que era demasiado. Guardaba trozos de pan para más tarde, una costumbre típica de quien nunca sabe cuándo será la próxima comida sustanciosa. Para Teresa y los demás empleados de la casa, una adaptación desigual. Algunos veían a Ana con sincera curiosidad, ofreciéndole un vaso de jugo y preguntándole discretamente si había dormido bien. Otros mantenían una fría distancia, como si la presencia de la chica fuera un incómodo recordatorio de que la casa de la señora ya no podía ser un espacio exclusivamente para adultos. Elena observa estas reacciones en silencio, registrándose sin hacer comentarios, pero empezando a percibir cómo muchas acciones reflejan exactamente el modelo que ella misma ha construido a lo largo de los años. Eficiencia sin vínculos. Entre llamadas al hospital para comprobar el estado de Lucía e intentos de que el trabajo siguiera adelante, Elena se encontraba equilibrando roles que nunca antes había mezclado. Dedicaba parte de la mañana a videollamadas con directores, discutiendo contratos y plazos, y entre medias, bajaba a la cocina para comprobar si Ana tenía todo lo necesario, si se había acordado de cepillarse los dientes, si estaba absorta en los dibujos animados de la televisión o con el libro para colorear, que habían improvisado. La mujer que siempre había criticado a quienes no separan la vida personal de la profesional, ahora descubre que, en ciertas situaciones, ese límite simplemente no existe. Al tercer día, el médico finalmente permitió una breve visita a la habitación de Lucía. Elena llevó a Ana al hospital y la acompañó, a una distancia respetuosa, durante el reencuentro entre madre e hija. La escena era sencilla, pero cargada de significado. Brazos frágiles intentando abrazar un cuerpo pequeño, ojos cansados, llenándose de lágrimas, mientras escuchaba relatos de la mansión, la cama grande, la habitación que parece sacada de una telenovela. Lucía alternaba entre la gratitud y la vergüenza al mirar a Elena. Sabía que su jefe podría haberla despedido sin siquiera intentar averiguar qué estaba pasando. En cambio, ella estaba allí, asegurándose de que la chica no estuviera sola. Entre frase y frase, el médico entró y, ya más tranquilo, explicó claramente el diagnóstico. Un caso de anemia avanzada, deshidratación y signos de una enfermedad crónica que requería tratamiento continuo. No fue un incidente aislado, sino el resultado de años de esfuerzo silencioso, mala alimentación, largas jornadas y miedo constante a faltar al trabajo.
Para Elena, escuchar eso fue como encajar las piezas de un rompecabezas, que no se había molestado en armar antes. Las ausencias no eran señal de una irresponsabilidad repentina, eran la consecuencia inevitable de un cuerpo sobrecargado hasta el límite. De camino a casa, Ana no paraba de hablar de lo mucho mejor que parecía su madre, de la promesa de que en unos días volvería a buscarla. Elena escuchaba, consciente de que esas palabras la consolaban, pero también de que la recuperación no sería tan sencilla. Sabía que, al salir del hospital, Lucía aún tendría que afrontar las facturas, el cansancio, los medicamentos caros y el miedo constante de perder la única fuente de ingresos que la sustentaba a ambas. Percibió con creciente inquietud que parte de esta presión provenía directamente de la cultura laboral que ella misma había contribuido a crear. Esa noche, sentada en su despacho revisando documentos, Elena abrió reflexivamente la carpeta de recursos humanos donde aún figuraba el nombre de Lucía con 3 ausencias marcadas en rojo. Observó ese registro como si fuera el retrato de alguien que ya no existía. Recordó su primera irritación al ver una ausencia injustificada, las frases que había preparado para el despido, la frialdad con la que solía terminar las historias sobre personas que rara vez conocía de verdad. Ahora, con la imagen de Ana durmiendo en la habitación de al lado y Lucía conectada a una vía intravenosa en el hospital, ese rojo le parecía inapropiado. No es que las normas dejaran de ser importantes, seguían siendo necesarias para el funcionamiento de una empresa. Pero por primera vez, Elena comprendió que ninguna política interna podía abarcar todos los matices de la vida real. Vía situaciones en las que alguien simplemente no podía cumplir las normas. Era algo cotidiano porque su cuerpo se desmoronaba y alguien más fuerte, más estable, necesitaba verlo a tiempo. En lugar de escribir la carta de despedida que se había prometido unos días antes, Elena empezó a escribir algo más, una nota personal sobre lo que haría cuando Lucía recibiera el alta hospitalaria. Pensó en ajustar su horario de trabajo, formalizar el apoyo para su tratamiento médico y revisar las prestaciones que, hasta entonces, consideraba extras costosos. Sobre todo, pensó en cómo reformular la forma en que su empresa gestionaba casos como este para que ninguna otra madre llegara al punto de desmayarse en casa por miedo a perder su trabajo. Lo que Elena aún no comprendía del todo era que estas decisiones no provenían únicamente de un sentido abstracto de justicia, sino del vínculo concreto que estaba empezando a construir con Ana. La chica, con su silenciosa presencia en la mansión, se había convertido en un recordatorio viviente de que cada nombre en un informe tiene una historia, un rostro y personas que dependen de ese sueldo a fin de mes. Y cuanto más se acostumbraba el ejecutivo a oír los pequeños pasos en el pasillo, más difícil le resultaba volver a la antigua forma de ver solo números. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte y a contarme en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Tus comentarios y tu me gusta nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Con el paso de los días, la presencia de Ana en la mansión dejó de ser un imprevisto para convertirse en parte de la rutina. Elena empezó a notarlo en los detalles. El pequeño vaso siempre apartado en la mesa de centro, un nuevo dibujo pegado discretamente por Francisca en la nevera, el sonido de pasos ligeros en el pasillo al final de la tarde. Lo que antes era un espacio casi solemne, diseñado para impresionar a los clientes y mantener la distancia, ahora tenía sutiles rastros de infancia esparcidos aquí y allá. En el trabajo, sin embargo, el mundo seguía exigiéndole a la directora la misma firmeza de siempre. Videoconferencias, decisiones de inversión, conversaciones difíciles con gerentes que no cumplen los objetivos. Algunos incluso comentaban, medio en broma, que el jefe desaparecía de la oficina más temprano y respondía mensajes más tarde por la noche. Nadie sabía que, al otro lado de la pantalla,
A veces interrumpía una hoja de cálculo para comprobar si Ana había terminado su tarea improvisada o si estaba lista para la videollamada con su profesor de la escuela pública, organizada a toda prisa. Contactar con la escuela fue otro paso que Elena no había imaginado dar. Tuvo que llamar para explicar que la madre de Ana estaba hospitalizada, que la niña se encontraba temporalmente sin cuidado y que haría todo lo posible para que no faltara a clase. Al otro lado de la línea, una coordinadora reaccionó con sorpresa, pero también con alivio. Era común en esa realidad que los niños simplemente desaparecieran durante unos días sin explicación. Saber que un adulto asumía esta responsabilidad, aunque fuera temporalmente, cambió el tono de la conversación. Mientras tanto, el hospital llamaba periódicamente para informar sobre Lucía. Su estado se deterioraba, pero requeriría tratamiento a largo plazo, con medicación y monitoreo constante. Una frase que se quedó grabada en la mente de Elena fue la del médico. Lleva mucho tiempo arreglándose sola. Un día su cuerpo simplemente dijo basta. Eso resonó con fuerza porque, en otro nivel, la ejecutiva reconocía en sí misma el mismo impulso de ir más allá sin pedir ayuda. La diferencia es que, a diferencia de la empleada, ella tenía acceso a revisiones, buenos médicos y una red de apoyo profesional. Una tarde, mientras Ana dibujaba en la sala, un espacio que antes había servido casi exclusivamente para recibir visitas formales, Elena se encontró observando los trazos de la niña. Los dibujos habían cambiado desde su llegada. Al principio eran casas pequeñas, calles estrechas, figuras sencillas. Ahora escaleras, enormes ventanales, una lámpara de araña exagerada, y en medio de todo esto siempre aparecían dos figuras. Una mujer con el pelo recogido, que se parecía a Lucía, y otra con el pelo suelto, más alta, a quien la niña había empezado a representar con ropa y posturas muy similares a las de Elena. Este detalle la conmovió más de lo que admitió en voz alta. Verse, incluso de forma infantil, dentro del universo visual de la niña, era una clara señal de que ya ocupaba en su mente un lugar que iba más allá de ser la jefa de mamá. Había una mezcla de gratitud, esperanza y miedo a perder a alguien importante. Esto se debe a que cada decisión que Elena tomaba en relación con la familia, Andrade ahora tiene un peso diferente. En este contexto, programó una reunión con el Departamento de Recursos Humanos, no para hablar de objetivos, sino para revisar las políticas. Solicitó datos sobre cuántos empleados en puestos operativos tenían hijos pequeños, cuántos vivían en barrios alejados y cuántos habían registrado ausencias por problemas de salud en los últimos años. El informe que recibió unos días después reveló un panorama preocupante. Largas jornadas, pocos beneficios estructurados, historias similares a la de Lucía dispersas por los departamentos, pero sin la suerte de una llamada telefónica que llegara directamente a la oficina del director. Elena pasó una noche entera revisando esa información en su oficina en casa. Mientras Ana dormía, pensó en cómo una sola llamada telefónica había revelado una realidad que, de hecho, siempre había estado ahí, pero que no veía porque no necesitaba verla. La empresa funcionaba, los contratos aumentaban, los clientes estaban satisfechos. Era fácil creer que todo estaba bajo control. Ahora, con la imagen de Lucía desmayada en el sofá y Ana sola al teléfono, ese control se estaba convirtiendo en parte en una ilusión. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir signos de resistencia en el círculo más cercano. Teresa, a pesar de su profesionalidad, seguía sintiéndose incómoda con la prolongada estancia de la niña. Sutiles comentarios como «los niños lo cambian todo» o «la casa nunca volverá a ser la misma» aparecían aquí y allá. Francisca, por otro lado, parecía haberle cogido cariño a Ana, ofreciéndole un capricho extra, enseñándole pequeñas recetas y elogiando sus modales. Esta división de actitudes mostraba, a nivel doméstico, el mismo reto que Elena tendría que afrontar en la empresa. No todos comprenderían de inmediato la importancia de, más allá de los informes,
En una de las siguientes visitas al hospital, Lucía ya estaba más lúcida e insistió en disculparse con Elena por sus ausencias, como si aún estuviera anclada en la idea de que había fracasado como empleada. La directora, que entró en la habitación con la intención de tranquilizarla, terminó saliendo con una promesa que se hizo a sí misma, que, mientras estuviera a su alcance, esa mujer ya no tendría que elegir entre enfermar en silencio o perder su trabajo. Pensó en formalizar un mejor plan de salud, crear un fondo de apoyo de emergencia y capacitar a los gerentes para identificar signos de agotamiento antes de que fuera demasiado tarde. La tranquilidad frágil que se había instalado en la mansión no iba a durar mucho. Cuando Lucía empezó a mejorar y los médicos hablaron de alta hospitalaria para las próximas semanas, Ana se encheu de esperanza. Dibujaba escenas en las que las dos regresaban a su casa, agora con más comida na geladeira y con la promesa de que la jefa buena seguiría visitándolas. Helena, por su vez, pensó cómo organizar ese retorno sin que signifique abandonar a la niña de novo a uma rotina insustentável. Foi nesse momento de aparente avanço que o passado bateu a porta na forma de um homem que cheirava álcool, com roupas amassadas e um olhar que misturava cansaço e desafio. Apareceu primeiro na casa de Lucía, pedindo notícias, dizendo ser o pai de Ana. Depois, soube, não fica claro quem contou, que a menina estava vivendo temporariamente na casa da patroa. A partir desse dia, começou a rondar a portaria del condomínio onde Helena morava, alegando ter direito de ver a filha. Quando finalmente conseguiste que o deixassem entrar a la puerta principal, una primera impresión que causó que el ruido del escenario fuera cuidadosamente controlado. El contraste entre el hogar desarrumado y la impecable fachada de la mansión era tan evidente cuanto el choque entre sus intenciones y la protección que Helena sentía por Ana. A conversa, embora sem testemunhas oficiais, seguiu o roteiro típico de alguém que, depois de anos ausente, decide reivindicar direitos apenas quando percebe que um ninho pode representar algum tipo de benefício. O pai biológico falou de recomeçar, de dar uma família de verdade à menina, mas deixava escapar comentários sobre o tamanho de la casa, uma quantidade de quartos, uma possibilidade de ajuda mensal para que todo seja mais fácil. O subtexto era claro, não havia um plano real de cuidado, e sim uma tentativa de transformar a situação em fonte de dinheiro. Para Helena, que he visto esse tipo de negociação velada no mundo de los negocios, reconhecer a mesma lógica aplicada à vida de um niño gerou uma mistura peligrosa de indignação e frieza calculada. Ana, ao perceber a presença do pai, reagiu com algo muito diferente do que se esperaria de uma menina que está há semanas sem ver um dos pais. Não correu para abraçá-lo. Encolheu-se atrás de Helena, como se o corpo da diretora fosse um escudo. Aquela postura espontânea e sincera pesou como testemunho silencioso quando o homem começou a falar de seus direitos. A menina tremia cada vez que ele ergueu a voz. Memórias de brigas, garrafas quebradas e noites sem dormir voltando com força. Percebendo que el conflicto podría escapar al control, Helena decide buscar orientación formal. No al día siguiente, póngase en contacto con un abogado experto en preguntas de la familia. Explícito histórico, abandono prolongado, reaparições esporádicas apenas para pedir dinheiro, medo demonstrado por Ana, estado de saúde de Lucía. O profissional ouviu todo com atenção e, embora reconhecesse que a lei costuma dar preferência à família biológica, enxergou com clareza o risco que a presença desse pai representava para a menina. Com base nessa conversa, começou a se desenhar uma estratégia mais ampla, que iria muito além de abrigar Ana por alguns dias. Surgiu a possibilidade de buscar uma guarda provisória, pelo menos enquanto Lucía se recuperava, e de registrar formalmente as ameaças veladas de chantagem financeira que o pai vinha fazendo. Cada ligação agressiva, cada aparição en la puerta del condomínio, cada comentário insinuando que todo se resolveria com uma quantia mensal, passou a ser anotado cuidadosamente. Ao mesmo tempo, Helena sentiu que
por trás de todo ese movimiento jurídico, tenía algo más profundo acontecendo dentro de ella. Un director que siempre había mantido distancia emocional de cualquier función. Ahora que se sienta en la cama de Ana, explicando con palabras simples que algunos adultos não sabem ser pais, mesmo que a lei diga o contrário. A menina perguntava se poderia volver a morar como a mãe sem que o pai aparecesse em casa gritando. A resposta honesta era que isso dependeria de decisões que nenhuma delas controlava. Sozinhas, Lucia, aún debilitada, reagiu com angústia quando soube da reaproximação do ex-marido. Temia que, na ânsia de provar que podia assumir a filha, ele tentasse tirar Ana dela ou usá-la como moeda de troca em uma disputa por dinheiro. Ao mesmo tempo, carregava a culpa típica de quem, por necessidade ou por medo, um dia aceitou conviver com alguém que fazia mal à família. Conversar com Helena sobre isso era estranho e libertador ao mesmo tempo. Pela primeira vez, tinha ao lado uma pessoa com poder real, disposta a enfrentar aquele homem, em vez de apenas aconselhar paciência. O clima, tanto na casa simples quanto na mansão, ficou tenso. Ana percebia os sussurros entre adultos, notava como ligações que terminavam em suspiros pesados, sentia que algo grande estava para acontecer outra vez. Voltou a ter dificuldades para dormir, apesar de estar em uma cama confortável. Em algumas noites, levantava em silêncio e ficava no corredor, apenas para ouvir vozes na cozinha ou uma luz acesa no escritório. Qualquer sinal de que não estava completamente sozinha a ajudava a voltar para o quarto. Helena, por sua vez, começou a entender que a história tinha deixado de ser apenas sobre culpa por quase ter demitido uma funcionária doente. Agora girava em torno de proteção ativa. Proteger a Ana do pai que, através como oportunidade, proteger a Lucia de decisões tomadas sob pressão. Proteger a si mesma da tentação de resolver todo apenas com dinheiro. Sentia que se recuasse naquele ponto, não conseguiria mais se olhar no espelho com a mesma segurança de antes. La visita de los servicios sociales fuese el punto en que todo lo que hasta entonces se resolvía dentro de casa pasó a otro nivel. Después de las insistencias en el pai biológico, un asistente social aparece en la mansión con una prancheta en las manos y otro treinado de quien está acostumbrado a medir las historias en formularios. Para Helena, acostumbrada a estar siempre del lado de quien está disponible apenas en términos de eficiencia, cuando extraño ocupar la posición de que necesitaba explicar sus motivaciones más íntimas a una extraña. Un entrante profesional observa cada detalle de la casa, anota la cantidad de cuartos, la presencia de funcionarios, el barrio onde ficava. Enseguida, começou a fazer perguntas que misturavam o objetivo e o pessoal. Desde há quanto tempo, Ana estava ali até como se organizava a rotina. Quem ficava com a menina enquanto Helena trabalhava? Que tipo de relação havia com a mãe biológica? As respostas eram verdadeiras, mas soavam aos ouvidos da diretora menos convincentes do que gostaria. Sabia que para alguns ojos externos, todo aqui poderia parecer uma interferência indevida da patroa na vida de uma empregada. Mientras tanto, el padre de Ana se presentó ante las autoridades como algum arrependido, disposto a recuperar el tiempo perdido. Falava de ter deixado o álcool, de procurar emprego fixo, de querer dar futuro à filha. Um assistente social, limitado ao que podia comprovar no papel, não tinha meios imediatos para distinguir entre discurso e realidade. As queixas antigas de Lucia sobre violência e abandono não estavam registradas em nenhum boletim de ocorrência. El medo de Ana, por sua vez, poderia ser interpretado na leitura mais dura como resultado de la influência de la madre ou de la própria Helena. Foi nesse terreno ambíguo que começaram as primeiras audiências. Em uma sala simples, com mesa rectangular e sillas alineadas, sentaram-se em momentos diferentes Lucia aún frágil, o pai biológico com seu discurso ensaiado, Helena com seu currículo impecável e Ana, pequena demais para entender por quê tanta gente adulta discutia onde ela deveria viver. Os técnicos ouvam, faziam anotações, aplicavam questionários.
Perguntavam à menina com quem se sentia mais segura como eram as visitas do pai, o que lembrava das brigas em casa. Ana, com a sinceridade que só uma criança traumatizada consegue ter, falava de cheiro de bebida, de gritos, de portas batendo. Contava que, quando o pai aparecia, a mãe ficava tensa e escondia dinheiro em lugares diferentes. Ao mencionar a mansão, descrevia a cama grande, a comida na mesa e, principalmente, o fato de que allí nadie grita ni rompe cosas quando se enoja. Para ella, essa era uma diferença mais importante. Não importavam os lustres ou o jardim, importava a ausência de medo. Os relatórios psicológicos começaram a dar peso técnico ao que Helena e Lucia já sabiam de forma instintiva, que obrigar Ana a voltar a viver com um pai violento e instável seria prejudicial ao seu desenvolvimento emocional. Igualmente, o processo não era simples. A lei, em muitos países, parte da premissa de que é melhor manter a criança com a família de origem, salvo prova clara, em contrário. Reunir essas provas exigia paciência, documentação, depoimentos e uma resistência emocional que, para Lucia, às vezes parecia além de suas forças. Durante esse período, a casa de Helena se transformou em um espaço de espera tensa. Cada teléfono pode trazer uma nova exigência legal, uma visita agendada de algo técnico, uma decisão provisional que mudaria a rotina de um dia para o outro. Ana percibe que é assim, como não é necessário explicarlo. Aprendeu a reconhecer o tom de voz que a diretora usava quando falava com o advogado, a forma como fechava os olhos por um segundo antes de responder a certas mensagens. A menina se tornara especialista em ler adultos, como tantas crianças que crescem em ambientes instáveis. Al mesmo tempo, a relação entre Helena e Lucia ganhou novos contornos. Já não era apenas patroa e funcionária, nem apenas duas mulheres ligadas circunstancialmente por uma emergência médica. Eram, na prática, duas adultos tentando, cada uma com suas ferramentas, proteger a mesma criança. Lucia fazia o possível para se fortalecer fisicamente, seguindo o tratamento, aceitando ajuda que antes rejeitaria por orgulho. Helena colocava seus recursos econômicos e conhecimento do sistema a serviço dessa causa, cobrando relatórios, questionando decisões apressadas, negociando caminhos legais. A certa altura, surgiu em conversa, pela primeira vez, a palavra adoção, não como imposição fria, mas como uma possibilidade a ser considerado, caso o pai insistisse em usar a menina como moeda. Uma ideia assustou Lucia, que amava a filha com toda a força que tinha e temia perdê-la formalmente. Al mesmo tempo, não podia negar que a presença de Helena havia representado, para Ana, um tipo de estabilidade que ela, sozinha, não conseguira oferecer. Discutir isso exigiu delas um nível de honestidade e confiança que dificilmente se vê entre patrão e empregada. Ana, se me entende todos os termos. Percebe que seu futuro está sendo desenhado ali. En algunos momentos dijo que quería volver para una casa simple con una madre, pero que tú también estás cerca, olhando para Helena. Em outros, confessava o medo de que, se saísse da mansão, o pai reaparecesse mais uma vez, trazendo de volta o barulho de garrafas quebradas e portas batendo. Essas contradições eram naturais para alguém de sua idade, e os profissionais que avaliavam sabiam disso. Mas para as duas mulheres que a amavam de maneiras diferentes, cada frase caía como um peso no coração. Em meio a tudo isso, Helena não esqueceu o que tinha aprendido no meio do caminho, a necessidade de mudar a cultura de sua empresa. Enquanto lutava pela proteção de Ana, implementou silenciosamente novas políticas. Acompanhamento psicológico disponível para funcionários de base, canais internos para relacionar violência doméstica sem medo de despido, flexibilidade em casos de doença grave na família. Nenhuma dessas medidas apagava o que Lucia já havia sofrido, mas representavam um compromisso real de que histórias parecidas seriam tratadas com mais humanidade dali para frente. El día de la audiencia clave llegó como esos días en los que el aire parece más pesado de lo normal.
Para Ana era apenas otro hombre que precisamente pocou un vestido simple e pentear el cabello com mais cuidado. Sem entende por que tantos adultos insistem em dizer que hoje era importante. Para Helena e Lucia, era uma etapa em que todo o que tinham contado, documentado e apoiado seria por antes de alguém com poder para decidir oficial. El rumor de la vida de la menina. A sala do juizado de família não foi nada espetacular. Paredes luz, móveis funcionais, bandeira no canto e mesa para o juiz assentada com pilhas de processos à frente. Mas para os que tantos adultos insistem em dizer que hoje era importante. De um lado Lucia, todavía un poco más pálida, más firme, con las manos y el cuerpo lleno de papeles, relatos médicos, relatos psicológicos, declaraciones. A su lado Helena, vestida discretamente, pero con una postura que sugería que no estaba allí para hablar de negocios, sino de personas. Al otro lado su padre biológico, con un traje mal ajustado, intentaba parecer más serio de lo que realmente era. El momento en que llamaron a Ana para que entrara fue quizás el más delicado. La niña caminaba despacio, mirando a su alrededor con curiosidad y miedo. Había visto a adultos discutiendo en casa, pero era la primera vez que presenciaba una pelea tan silenciosa, donde lo que lo definía todo no eran los gritos, sino los papeles y las palabras mesuradas. Se sentó junto a su madre, cogiéndole la mano, y de vez en cuando miraba a Helena, como buscando confirmación de que ella también seguía allí. El juez, tras revisar los documentos, comenzó a recapitular los hechos, el historial de abandono, los episodios de violencia denunciados por Lucía, la crisis de salud que casi le cuesta la vida, la intervención de Helena al recibir la llamada de emergencia, su continua presencia en la vida de Ana durante los meses siguientes. También mencionó las declaraciones de la niña ante el equipo psicológico, en las que simplemente describió a su padre como alguien que grita, huele mal y rompe cosas cuando se enfada. Y la casa de Helena como un lugar donde nadie golpea a nadie cuando se enfada. En su defensa, el padre insistió en la idea de un nuevo comienzo. Habló de oportunidades, de querer estar presente, y criticó lo que llamó la intromisión de los ricos que creen que pueden comprarlo todo. Intentó retratar a Helena como alguien que se había aprovechado de la vulnerabilidad de Lucía para quitarle a su hija. El discurso tenía lagunas, pero para alguien que lo escuchaba por primera vez, podía interpretarse desde la distancia como una legítima súplica de una segunda oportunidad. Ahí es donde los detalles de los informes marcaron la diferencia. Registros de visitas al hospital a las que no se presentó, testimonios de vecinos sobre viejas peleas, observaciones de trabajadores sociales sobre el visible miedo. De Ana al acercarse a él, cuando le tocó hablar a Lucía, su voz tembló, pero firme. Relató sin exagerar cómo habían sido los años de convivencia con ese hombre, las promesas vacías, las épocas en que desaparecía, los regresos siempre acompañados de alcohol y peticiones de dinero, el esfuerzo por mantener a Ana alejada de sus arrebatos de ira. Admitió que por vergüenza nunca había presentado denuncias formales, pero recalcó que su ausencia durante las etapas más difíciles de la vida de su hija hablaba por sí sola. Cuando mencionó el desmayo en el sofá y la llamada que Ana contestó, se le quebró la voz, y el silencio que siguió dijo más que cualquier frase preparada. Helena, por su parte, no tenía intención de presentarse como una salvadora. Habló de la forma más concreta posible. Explicó que cuando llamó a casa de Lucía, pretendía hablar de un asunto laboral y terminó enfrentándose a una emergencia de vida o muerte. Describió cómo encontró la casa, el estado de salud de la empleada y la situación de la niña sola. Relató lo que había hecho desde entonces: llevar a Ana a su casa, asegurarle la comida, la educación, el apoyo psicológico y pagar el tratamiento médico de Lucía sin cobrar nada a cambio. Dejó claro que no quería sustituir a la madre, pero que estaba dispuesta a ser un apoyo permanente, incluyendo apoyo legal, para que Ana nunca más tuviera que depender de alguien que la viera
como una fuente de ingresos. Los informes de los profesionales reforzaron esta imagen. La psicóloga destacó el apego seguro que la niña había comenzado a construir tanto con su madre como con Elena, así como el miedo constante ante la figura paterna. Una trabajadora social, inicialmente reticente, reconoció que, tras repetidas visitas y entrevistas, se había hecho evidente que el padre seguía siendo inestable, sin empleo formal, con frecuentes recaídas en el alcoholismo y sin un plan de cuidados real para su hija. Al final de la audiencia, el juez hizo algo que pocas personas esperan ver en un entorno tan formal. Se dirigió a Ana directamente, con un lenguaje sencillo. Le preguntó con quién se sentía más cómoda, dónde dormía mejor y en qué. La madre no temía despertarse con gritos. La respuesta de la niña fue breve, sin discursos, pero contundente. Quería quedarse con su madre, tener a Elena cerca y no verse obligada a vivir con su padre. Dijo que no lo odiaba, pero tenía miedo, y que, para ella, el miedo no parecía algo familiar. La decisión no llegó ese mismo día. Tales procesos rara vez se resuelven de inmediato, pero los pasos ya apuntaban en una dirección: custodia principal con Lucía, manutención formalizada de Elena, visitas paternas condicionadas al tratamiento y la supervisión, sin posibilidad de llevarse a la niña sin autorización. Legalmente aún quedaban pasos por seguir, papeles por firmar, plazos por cumplir. Sin embargo, en términos emocionales, algo ya estaba decidido. La niña no sería devuelta al caos que la había lastimado. Al salir del juzgado, las tres, madre, hija y directora, caminaron juntas hacia el coche. No hubo una celebración ruidosa, solo un alivio cansado. Ana les tomó la mano a cada uno, en un gesto sencillo que simbolizaba lo que todo el proceso había construido: una red. Lucía sigue enviando a su madre, con su amor y sus limitaciones. Elena, aunque no había dado a luz a esa niña, se había convertido en una especie de pilar, alguien en quien ambas podían apoyarse sin temor a exigencias ocultas. El tiempo posterior a la audiencia no fue un cuento de hadas, sino más bien una lenta reconstrucción. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando una familia intenta empezar de nuevo tras haber estado tan cerca del colapso? La decisión oficial que confirmaba la custodia de Ana con Lucía, con el apoyo formal de Elena y visitas paternas restringidas, llegó semanas después, en forma de documento impreso y lenguaje legal. Para la niña, sin embargo, lo que importaba no eran las palabras escritas, sino los cambios concretos que comenzaba a sentir en su vida diaria. Lucía recibió el alta del hospital más fuerte, pero consciente de que no podía recuperar su ritmo anterior. El tratamiento requería medicación regular, exámenes periódicos y una dieta más equilibrada. Cosas sencillas en teoría, más caras en la práctica. Fue entonces cuando el compromiso de Elena dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad. Amplió el plan de salud de la empleada. Ajustó su horario para poder asistir a las citas sin temor a perder su trabajo y consiguió un aumento que, si bien no lo solucionó todo, sacó a la familia de la absoluta penuria que habían vivido durante tantos años. Ana, por su parte, dividió su rutina durante un tiempo, entre la sencilla casa de su madre y la mansión de Elena, no como alguien llevada allí por lástima, sino como parte de un acuerdo diseñado para facilitar la transición. Pasaba algunos fines de semana con la directora, seguía teniendo su habitación en el piso de invitados, mantenía sus diseños pegados a la nevera y tenía un lugar reservado en la mesa del café. Ahora, sin embargo, llegaba y se iba con la seguridad de saber que ya no era un refugio de emergencia, sino un vínculo estable. Para Elena, este arreglo significa una transformación silenciosa y profunda. Una casa que antes solo servía como escenario de descanso y estatus se convirtió en un espacio de auténtica convivencia. La oficina donde revisaba informes empezó a tener ocasionalmente lápices de colores sobre la mesa. La cocina dejó de ser un lugar de paso para tomar café y se convirtió en un entorno de
conversaciones informales con Ana, Lucía, Teresa y Francisca, quienes con el tiempo se relajaron y aceptaron que esa nueva configuración había llegado para quedarse. En la empresa, los cambios implementados tras toda la experiencia empezaron a dar sus frutos. Algunos empleados que nunca se sentían cómodos hablando de sus problemas buscaron el nuevo canal de apoyo en casos de violencia doméstica o enfermedades graves. Historias que antes habrían terminado en ausencias injustificadas y despidos sin motivo comenzaron a ser seguidas desde una perspectiva diferente. No era caridad, era reconocer que detrás de cada etiqueta había alguien intentando cuadrar cuentas, miedos y responsabilidades. Elena nunca olvidó el día que revisó un informe de asistencia y vio el nombre de un empleado marcado con 3 ausencias consecutivas. Instintivamente sintió que una vieja irritación quería resurgir. Pero antes de poder juzgar, recordó la llamada de Ana, el sofá donde encontró a Lucía inconsciente, el pasillo del hospital, las noches sin dormir en la habitación de invitados. En lugar de ceder al rencor, le pidió que llamara para averiguar qué estaba pasando. No por debilidad, sino porque ya había aprendido lo que se esconde tras una simple marca roja en una hoja de cálculo. En cuanto a Ana, el tiempo le había devuelto algo que parecía perdido, la capacidad de hacer planes. Volvió a hablar de cosas sencillas, como la fiesta de fin de curso, el dibujo que quería aprender, el deseo de ver a su madre trabajar menos y reír más. Poco a poco, los recuerdos de gritos y portazos fueron reemplazados por recuerdos de ventanas abiertas, comidas completas y conversaciones entre 3 mujeres muy diferentes, unidas por la misma historia, la suya. Una tarde en particular, unos meses después de la audiencia, las 3 estaban sentadas en la sala de la mansión, que ya no parecía tan solemne, mirando fotografías que Ana había dibujado como si fueran capítulos de su propia vida. En una de ellas aparecieron 2 casas, una pequeña y otra grande, conectadas por un puente. En el puente, 3 figuras se tomaban de la mano. Cuando Elena preguntó quién era cada una, la niña respondió con naturalidad: «Esta es mamá, esta eres tú y esta soy yo. La casa pequeña es donde vivimos. La grande es donde aprendemos que no estamos solas. El puente es para que siempre podamos ir y venir». La respuesta, simple y directa, resumió mejor que cualquier análisis toda la secuencia de acontecimientos que se había construido. La conexión que comenzó con la intención de despedir a una empleada de la limpieza se había transformado en una vía de doble sentido. El viaje de Ana y Lucía hacia una vida más protegida y el viaje de Elena hacia una humanidad que, sin darse cuenta, había dejado de lado en nombre de la eficiencia. Pero por encima de cualquier medida práctica, lo que realmente se consolidó fue la decisión de mantener a Ana a su cuidado hasta que todo se estabilizara. Aún no sabía cuánto tiempo ni cómo se organizaría legalmente. Solo sabía que no soportaba la idea de devolver a la niña a una casa vacía, con una madre frágil, intentando empezar de cero sin ningún apoyo. Y mientras observaba a la niña dormida en el asiento trasero del coche, al regresar de una de aquellas visitas, se dio cuenta de que ya no estaba pensando en la obligación moral, sino en el afecto genuino. Si esta historia nos enseñó algo, fue que a veces el momento en que decidimos no colgar un teléfono impaciente, no cerrar una carpeta roja, no darle la espalda a una realidad incómoda, puede ser precisamente el punto en el que la vida decide darnos una segunda oportunidad para hacer lo correcto, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Si esta historia te recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que un gesto de atención puede cambiar el destino de alguien, tú compártela con una persona especial. Si esta historia fue un recordatorio de que detrás de cada empleado hay una vida que no conocemos, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Y ahora me cuentan los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena?
Déjame un corazón en los comentarios si esta historia te tocó el alma. Y si escuchaste hasta el final, escribe gracias por esta historia para saber que estuviste conmigo hasta el último segundo.